Este ejercicio trabaja con los músculos pectorales, donde su información viaja por la vía piramidal córtico-espinal, que es una vía somática, motora que nos permite realizar los movimientos voluntarios. De toda la información de esta vía proviene de la corteza motora, la cual desciende hasta el tronco del encéfalo y logrando introducirse por los pedúnculos cerebelosos al nivel del mesencéfalo, para descender por el puente hasta llegar al bulbo raquídeo donde ocurre la decusación. En este caso la información viaja por el tracto córtico espinal anterior, este no se decusa. Este permite que llegue hasta la médula espinal donde hace sinapsis la neurona motora primaria con la secundaria. El músculo pectoral mayor es inervado por los nervios pectorales lateral y medial, raíces de C5 a T1, ramos del plexo braquial. Este músculo es vascularizado por las ramas pectorales de la arteria torácico-acromial, ramas perforantes de la arteria torácica interna. Este ejercicio trabaja con varios músculos, los cuales son el músculo pronador redondo, el músculo pronador cuadrado, el músculo supinador y el músculo braquioradial. La información de todos estos músculos viaja por medio de la vía piramidal, la cual es una vía motora somática que nos permite realizar movimientos voluntarios y la cual toda la información de esta vía proviene de lo que es la corteza motora, la cual va a descender hasta llegar a lo que es el tronco del encéfalo, introduciéndose así por los pedúnculos cerebelosos a nivel del mesencéfalo para descender por el puente y llegar al bulbo raquídeo, donde ocurre la decusación. Pero en este caso, la información va a viajar por el tracto córtico-espinal anterior, el cual no se decusa y el cual nos va a permitir que llegue hasta la médula espinal, donde hará sinapsis la motoneurona primaria con la secundaria para formar lo que es el nervio periférico, lo cual nos va a dar origen a dos nervios, al nervio radial, el cual se origina de las raíces espinales C6, C7 y C8, y el nervio mediano, que se origina de las raíces C5, C6, C7, C8 y T1. Trabaja con el músculo dorsal ancho de la espalda. Este viaja su información motora por medio de la vía piramidal o córtico-espinal para poder realizar esos movimientos voluntarios. Esta información proviene de la corteza motora que va a llegar hasta lo que es el tronco encefálico, donde se va a introducir por los pedúnculos cerebelosos a nivel del mesencéfalo para descender al puente y llegar al bulbo raquídeo. Esta información va a viajar por medio del tracto corticoespinal anterior, el cual no se decusa, llegando entonces de esta forma a la médula espinal, donde la motoneurona primaria con la secundaria van a hacer sinapsis formando el nervio periférico, los cuales me van a dar por medio del plexo braquial el nervio tóraco-dorsal que viene de los segmentos C6 y C8, el cual me va a permitir la inervación de este músculo. Este ejercicio trabaja con los músculos extrínsecos de la espalda, donde su información viaja por la vía piramidal córtico-espinal, que es una vía somática motora que nos permite realizar los movimientos voluntarios. Y toda la información de esta vía proviene de la corteza motora, la cual desciende hasta el tronco del encéfalo y logrando introducirse por los pedúnculos cerebelosos al nivel del mesencéfalo, para descender por el puente hasta llegar al bulbo raquídeo donde ocurre la decusación. En este caso la información viaja por el tracto córtico-espinal anterior, este no se decusa, este permite que llegue hasta la médula espinal donde hace sinapsis la neurona motora primaria con la neurona secundaria. Todos estos músculos extrínsecos de la espalda son inervados por los ramos anteriores ventrales de los nervios espinales cervicales, a excepción del músculo trapecio que recibe su inervación del nervio accesorio, onceavo par craneal, que surge a partir del tracto córtico-vulvar. Este queda a la altura del tronco antes del encéfalo antes de descender por la médula. Esta vía es la que llega a los núcleos de los pares craneales. La técnica de peso muerto trabaja un gran número de grupos musculares, entre ellos los del área inferior de la espalda e isquiotibiales, tonificando glúteos gemelos, cuádriceps y así como en el área superior de la espalda, los brazos, además de los trapecios, los músculos erectos de la columna y la cadera. El nervio que se encarga de estos músculos isquiotibiales más que todo es el nervio ciático, a través de diferentes ramas dependiendo del músculo al que nos refiramos.
El glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior L4 a S1, el cual tiene su origen en el plexo sacro. Hay más carga en la columna vertebral, o sea, en la carga axial, que incluso en una sentadilla baja en barra. Esto mayormente es cierto para un peso muerto convencional. Un peso muerto sumo proporcional mucho menor carga espinal. Como la columna vertebral en el área clave para la transmisión neural cuando está amenazada, hay una respuesta en el estrés mucho más importante, haciendo que este sistema nervioso central y el sistema hormonal deban hacer una resistencia a cuanto al estrés. Este ejercicio trabaja con el músculo cuádriceps, que proviene de la vía piramidal o corticoespinal, una vía motora somática que nos permite realizar movimientos voluntarios. Proviene de la información de la corteza motora, la cual desciende hasta llegar al tronco encefálico y se introduce por los pedúnculos cerebrales a nivel del mesencéfalo. Luego, esta desciende por el puente hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se decusan. Desde aquí van a bajar las dos haces. El que no se decusa es llamado tracto corticoespinal anterior, y el que se decusa se denomina tracto corticoespinal lateral. Y aquí continuamos con el tracto corticoespinal anterior. Luego, la primera neurona motora va a hacer sinapsis con la segunda motora neurona o motoneurona, y esta va a formar el nervio periférico, y en este caso nos va a dar lo que es el nervio femoral, que este surge de los dos cordones posteriores del plexo lumbar, específicamente de las raíces L2, L3 y L4. El ejercicio realizado involucra los músculos isquiotibiales. Para realizar este ejercicio acudimos a la vía de la corteza motora, que se trata de una vía voluntaria. La corteza motora da la información para el movimiento que se quiere realizar. Baja así la información por toda la vía motora y llega a la médula espinal. Va a contactar al plexo lumbosacro desde L1 hasta S3. El nervio encargado del movimiento es el nervio ciático. Posteriormente se forma la motoneurona inferior y de esta forma se genera dicho movimiento. Bueno, en este ejercicio estamos demostrando, estamos ejercitando los gastrocnemios que están en la parte posterior de la pierna. Así que bueno, la vía comienza, es una vía corticoespinal, una vía piramidal, así que va a ser motora voluntaria. Va a iniciar pues en el área motora de la corteza cerebral. Esta motoneurona primaria va a ir bajando hasta llegar a lo que sería pues la decusación en el bulbo. Esta decusación va a tener dos trayectos. Va a tener el tracto corticoespinal lateral, que es un 85% cuando se decusa, y en un tracto corticoespinal anterior en un 15%. Después esta motoneurona va a seguir hasta que llegue a la porción de la médula espinal donde le toca salir. Es ahí cuando va a hacer sinapsis con la motoneurona inferior para ya hacer un nervio periférico. Este nervio periférico se va a integrar a lo que sería el nervio ciático, que está en el plexo sacro. Este nervio ciático va a ir descendiendo por la parte posterior de la pierna hasta dividirse en el nervio tibial y el nervio peroneo. Y pues básicamente el nervio que va a inervar la fase motora de los gastrocnemios va a ser el nervio tibial. Este ejercicio involucra el movimiento de los tríceps y como es voluntario sabemos que es una vía piramidal. Entre estas vías está la corticoespinal, que pues dependiendo de la decusación del nervio va a ser un 85% lateral y un 15% anterior cuando no se decusa. Pues tenemos que la motoneurona primaria va a comenzar la corteza motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Esta va a seguir hasta que llegue al bulbo, donde va a suceder la decusación de las pirámides. En esta decusación puede pasar lo siguiente, pues se puede decusar, irse lateral o no y seguir anterior. Y pues la motoneurona primaria va a hacer sinapsis con la motoneurona secundaria cuando llega a la porción de la médula espinal que le corresponde al nervio que va a inervar este músculo. En este caso va a ser lo que sería
en el plexo braquial y va a tomar raíz a lo que sería el nervio radial, que va a tener una rama que va a inervar el tríceps. Este ejercicio trabaja con lo que son los músculos del trapecio, ya que el trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco, donde ahí va a ayudar a lo que es el movimiento del brazo, y así puede dar lo que es la función de poder agarrar ciertas articulaciones y llegar a lo que es C7, C8 y C10, para así poder llegar la información hasta la membrana basal y de ahí pasar a lo que es la médula espinal, y ahí poder traspasarlo a que son los fascículos superiores. Este ejercicio trabaja con el músculo deltoides, que proviene de la vía piramidal o córtex espinal, una vía motora somática que nos permite realizar movimientos voluntarios. Proviene de la información de la corteza motora, la cual desciende hasta llegar al tronco encefálico, la cual se introduce por los pedúnculos cerebelosos a nivel del mesencéfalo. Desciende por el puente hasta llegar al bulbo raquídeo, donde se decusan. Desde aquí bajan dos haces. Una que no se decusa, que adquiere el nombre del córtico espinal anterior, y la que se decusa, que se denomina tracto córtico espinal lateral. Continuamos con el tracto córtico espinal anterior. La primera neurona motora hará sinapsis con la segunda neurona motora, formando el nervio periférico. En este caso, vamos a conseguir lo que sería el nervio supraclavicular y supracromial de las ramas superficiales del plexo cervical. Este es formado por un grupo anterior, un grupo medio y un grupo posterior, y el deltoides se va a inervar específicamente por lo que sería el grupo medio de, como había mencionado, la rama supraclavicular y supracromial, con raíces en C3 y Este ejercicio es el de abdominales y sirve para trabajar los músculos abdominales, los cuales son músculos intercostales abdominales, transversos del abdomen, cuadrado lumbar y iliopsias. Con esto, para que se realice este ejercicio, se manda un estímulo y este viaja por la vía corticoespinal, que es para los movimientos voluntarios. Esta comienza en la corteza motora. Luego el estímulo desciende hasta llegar al tronco del encéfalo, introduciéndose por los pedúnculos cerebelosos a nivel del mesencéfalo, y desciende luego por el puente y llega al bulbo raquídeo, donde llega al tracto córtico-espinal anterior, el cual no hace una decusación, en donde hará una sinapsis, la motoneurona primaria con la secundaria, para formar el nervio intercostal, y que tiene su origen de el nervio intercostal, el nervio subcostal, el cual tiene su origen de T7 a T12. También formará a los nervios ilioinguinales, iliohipocóndricos, genitofemorales, el cual tienen su origen en L1 y L2. Y estos nervios inervarán los músculos para realizar la acción. El ejercicio realizado es la sentadilla sumo, que involucra músculos tales como glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Para realizar este ejercicio acudimos a la vía de la corteza motora. Esta se trata de una vía voluntaria. La corteza motora va a dar la información para el movimiento que se quiere realizar. Esta información va a bajar por toda la vía motora, llegando así a la médula espinal. Va a contactar al plexo lumbosacro desde L1 hasta S3. Los nervios encargados del movimiento son el nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior y nervio piriforme. Posteriormente se forma la motoneurona inferior y así se genera dicho movimiento. La información de él viaja por medio de la vía piramidal o córtico-espinal, que es una vía motora somática que nos permite realizar los movimientos voluntarios. Toda la información de esta vía proviene de la corteza motora, la cual va a descender hasta llegar a lo que es el tronco del encéfalo, introduciéndose por los pedúnculos cerebelosos a nivel del mesencéfalo para descender por el puente y llegar a lo que es el bulbo raquídeo. Aquí ocurre la decusación, pero en este caso la información va a viajar por el tracto corticoespinal anterior, el cual no se decusa. Inmediatamente va a permitir que llegue hasta la médula espinal,
donde hará sinaxis la motoneurona primaria con la secundaria para formar lo que es el nervio periférico. En este caso, este nos va a dar lo que es el nervio radial, el cual se va a originar de las raíces espinales C6, C7 y C8. Este ejercicio trabaja con lo que son los músculos del muslo y del glúteo, donde la información de este viaja por lo que son las vías piramidales, que es una vía somatosomática, que nos permite lo que es realizar los movimientos voluntarios. Toda la información viene de la corteza motora, la cual llega al encéfalo a través de los pedúnculos cerebrales a nivel del mesencéfalo y llega al bulbo raquídeo. Inmediatamente llega a lo que es a la médula espinal y forma el nervio periférico. De esta manera llega a lo que es al nervio raquídeo y a las raíces donde está C1, C2 y C3. Para poder hacer lo que viene siendo la apertura de la pierna, primero que nada tenemos que mencionar que uno de los nervios más importantes es el ciático. En este ejercicio como tal, lo que vamos a ver que se ven afectados son diferentes o múltiples músculos involucrados, como el glúteo, el tensor lateral, el recto femoral, incluso lo que viene siendo los tibiales anteriores y posteriores. Este es un ejercicio súper completo a la hora de la apertura de la pierna, debido a que estamos intentando tensar más que todo los glúteos y asimismo el abductor magnus, que estos dan o permiten que se mantenga la firmeza. Asimismo, tenemos de que este es un ejercicio súper completo a la hora de trabajar la cadera y, como su nombre lo dice, es utilizado en la abducción de la pierna. Este nervio es el que principalmente se utiliza para este movimiento, pero obviamente se ven involucrados otras ramas más pequeñas.